la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar, aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda ante ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti yo hoy me entrego, un camino abrirás, un camino abrirás. Oh, rindo mi vida como una ofrenda ante ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, me entrego ahora, pues tu fuego de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego hay en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Oh, que puedo entregarte
si todo viene de ti. Dios vino nuevo, haz de mí. 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 Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Rey está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu rey está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego hay. Yo rindo mi vida como una ofrenda ante ti. Dios vino nuevo, hay en mí. ¿Qué puedo entregarte si todo viene de ti? Dios vino nuevo, hace mí. Dios vino nuevo, hace mí. Dios vino nuevo, hace mí. Dios te bendiga en esta mañana del Señor y en esta tarde para todos ustedes. Estamos hoy en nuestro estudio bíblico de nuestro servicio de mitad de semana. Esta es una semana hermosa, este es un mes hermoso, este es un mes de grandes retos, pero de una tremenda esperanza. Y en esta mañana quisiéramos orar antes de comenzar. Así que oramos al Señor para que el Señor nos guíe en la presentación de esta lectura bíblica. Señor y Padre Celestial, en esta tarde nosotros te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias, Señor, por tu bondad, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu cuidado, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor, porque te has dado a conocer, Señor, y en esta hora nosotros te damos gracias por tu palabra que es nuestro mapa, nuestra guía, Señor, porque es, Dios mío, el instrumento que tú nos has dado a nosotros para revelarte a nosotros, Señor, y darnos la guía, las instrucciones de cómo tenemos que vivir en un mundo que vive en crisis, cómo tenemos que vivir en un mundo, Señor, que cada día, Señor, es más oscuro, Señor, pero que presagia tu gran venida, Señor, y nosotros te pedimos que tú nos mantengas preparados, que tú nos mantengas, Señor, firmes para nosotros poder, Dios mío, Señor, escuchar ese día de esa trompeta cuando ella suene. Señor, le ponemos este estudio bíblico en tus manos, te pedimos, Dios, que tú nos hables, que tú nos ministres y que seas tú, Dios mío, ministrando a cada uno de los que nos escucha en esta tarde, Señor, en sus hogares. Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en el dulce nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Y en esta tarde nosotros quisiéramos considerar una palabra del Señor que se encuentra en 2 de Timoteo 3, del 14 al 16. Lo vamos a leer hasta el 17. 2 de Timoteo
3 del 14 al 17. Y la palabra del Señor dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Damos gracias al Señor por esta palabra hermosa del apóstol Pablo a Timoteo. Y este mes es un mes especial, como les decía, porque este mes se celebra el mes de la Biblia. Y esta es una celebración que se hace en el mundo hispano. Y es una celebración especial, y aunque todos los años nosotros recordamos que es el mes de la Biblia, y aunque damos algunas enseñanzas acerca de la escritura, pero este mes queremos pues enfocarnos en abrir un poco más de cómo se formó la Biblia, de qué es la Biblia, cómo se formó, cómo está compuesta, cómo está organizada, todo ese tipo de información. Pues queremos los géneros literarios, queremos su contexto del Antiguo Testamento, un contexto del Nuevo, y quisiéramos este mes pues ir hablando sobre esos tópicos para dar un poquito más de información y haciendo énfasis en que este es el mes de la Biblia. Así que hoy vamos a estar hablando sobre el tópico, ¿qué es la Biblia? Y la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer no es por qué se celebra el mes de la Biblia en este mes, y es en el mundo hispano. Se celebra en el mundo hispano en septiembre porque fue cuando se terminó de imprimir totalmente la primera Biblia en español. Y se hizo de los idiomas originales, del griego y del hebreo. Y esa Biblia pues fue traducida por Casiodoro de Reina y se llamó la Biblia del Oso. Así que eso fue para el 1569, en septiembre de 26 de 1569 se terminó de imprimir completamente la primera Biblia en español. Y eso para nosotros quizás ahora no tiene mucha relevancia, porque como nosotros ahora tenemos tantas y tantas versiones de la escritura, nosotros tenemos tantos instrumentos en español. Pero imagínese usted que usted hablara un dialecto. Vamos a poner, yo me relaciono con los paraguayos porque escucho a hermano Alfredo hablando de guaraní, y su dialecto, unos dialectos de su país. Si usted estuviera con un dialecto en su país que usted no tiene ni una sola porción de la escritura, no tuviera nada en su idioma, que todo tuviera que leerlo en otros idiomas, ¿cómo usted se sentiría? ¿Cómo eso le afectaría el no poder entender bien la palabra porque no la tiene en su lengua materna? Así que el tener la Biblia en nuestra lengua materna es un proyecto que varias organizaciones tienen de poder hacer el proyecto Josué, el proyecto Josué lo que busca es que para el 2025 prácticamente todos los idiomas del mundo y dialectos tengan la Biblia en sus idiomas. Y esto es un proyecto bien ambicioso. Esto es un proyecto bien ambicioso, y es de gran relevancia, porque nosotros queremos que en el mundo entero toda la gente tengan acceso a la Biblia escrita en su propio idioma. Así que es un proyecto que nosotros siempre respaldamos, porque es un proyecto que nosotros sabemos que es una urgencia. Y en este tiempo, con toda la tecnología, pues ha hecho que la tecnología pues haga más fácil ese proceso de la traducción. Y así que nosotros damos gracias al Señor porque hubo gente que se preocupó por traducir la Biblia en nuestro idioma español. Así que desde el 1569 nosotros tenemos la Biblia en nuestro idioma.
Y no es excusa para nosotros no estudiar la Biblia, no es excusa para nosotros, no tenemos excusa ninguna para no sacar el tiempo y leer la palabra del Señor, porque los que no la tienen en su idioma desean y anhelan que la palabra pueda ser traducida en sus idiomas. Así que demos gracias al Señor en este día, demos gracias al Señor porque Dios ha provisto un medio para que nosotros podamos entender su palabra, para que nosotros podamos profundizar en ella. Y usted se preguntará, ¿qué es la Biblia? Lo primero, cuando nosotros hacemos esa pregunta de qué es la Biblia, lo primero que nosotros tenemos que buscar es qué significa esa palabra, Biblia. ¿Qué significa? Esa palabra Biblia es una palabra que viene del origen del griego, de biblión. Y biblión lo que quiere decir es un papiro para escribir o libro. Y entonces, como está en la forma plural, significaría libros, biblión, libros. Así que significaría los libros. Y es del griego. Y ese término, pues luego pasó a lo que fue el latín. Y después se fue cambiando a las lenguas occidentales. Pero entonces ya no se empezó a llamar como plural, sino que se llamó singular y femenino, así que se le puso el nombre la Biblia. Así que ese ha sido el libro por excelencia, es el libro más vendido en el mundo y es el libro más traducido y a la vez el libro más perseguido, porque la Biblia a través de los tiempos ha sido perseguida. Ha sido perseguida hasta por la misma iglesia, porque hubo un tiempo en que la iglesia no permitía que la gente común tuviera las Biblias en su posesión, porque era solamente para la jerarquía y los clérigos que podían, según ellos, interpretar la escritura. Y no se le permitía a nadie tener un ejemplar de la Biblia. Que tuviera un ejemplar de la Biblia, muchos de ellos se quemaban. Así que, y no solamente esa persecución, sino los emperadores, ha tenido persecución por todos lados. Y todavía se sigue persiguiendo la escritura, porque usted va a los países comunistas, y en los países comunistas, marxistas, no se permite que la gente tenga acceso a la escritura. Es un libro subversivo, es un libro que ellos no lo permiten. Así que la Biblia en este tiempo está siendo más perseguida que cualquier otro lugar. Y si usted quiere saber, pues mire, buscamos nuestra nación donde nosotros vivimos en este tiempo. En este tiempo la Biblia no se permite tener en la escuela, la Biblia no se permite hablar de ella en ninguna institución del gobierno. Usted no puede sacar una Biblia para nada, usted no puede tener ni tan siquiera una foto, no puede tener ni una escultura que rememore la Biblia. Así que la Biblia sigue siendo perseguida. Es el libro más importante, es el libro que transforma vida, es el libro que es un libro de vida, es un libro por excelencia, es un libro que no es hueco ni vacío, es un libro que usted lo lee y no lo tira en un estante y lo tira por allá y ese libro no le dice más nada. Ese es un libro que mientras usted más lo lee, más le habla su corazón, y cada vez que lo lee, el Señor le presenta una cosa diferente. Es un libro que tiene vida, es un libro que como dice la escritura que les mencioné, 2 de Timoteo 3:11, es una escritura, es un libro que puede hacerte sabio para la salvación. Es un libro que puede transformar tu vida, es un libro que puede cambiar el rumbo, es un libro que puede cambiar tu eternidad, es un libro que es un libro tan importante porque define para hacia dónde tú vas a pasar la eternidad. Así que entonces, pues por eso es que es un libro por excelencia, por eso es que es un libro perseguido, pero por más que lo han querido exterminar, por más que lo han querido acabar, mientras más lo queman, mientras más lo persiguen, más ese libro sigue resurgiendo y más sigue la Biblia extendiéndose por todos los países.
Así que nosotros, nuestra petición al Señor es que antes del 2025 ya esta palabra esté traducida en todos los idiomas y que toda la tierra, todas las naciones, todas las etnias, todos los grupos étnicos puedan tener la Biblia en su lenguaje, o por lo menos empezados los proyectos o tan siquiera porciones de la escritura escrita en sus lenguajes. Así que la Biblia es un libro que se divide en dos partes. Se divide lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa palabra testamento, cuando usted la escucha, usted puede decir, pues eso, testamento, pues eso se refiere a lo que el documento que uno hace cuando va para que se hace efectivo cuando uno muere. Puede ser lo que se refiere a un documento que usted deja, donde usted se expresa su voluntad para todo lo que usted tiene al usted morir. Pero, sin embargo, esa es una dificultad que nosotros tenemos que aclarar, porque hay una palabra latina que se vincula con ese nombre, que de ahí es que sale, testamentum. Pero si nosotros vinculamos esa palabra latina de testamentum y la vinculamos con la palabra hebrea de berit, berit quiere decir alianza, quiere decir pacto. Así que entonces cuando nosotros decimos Antiguo y Nuevo Testamento, nos referimos al Antiguo Pacto y al Nuevo Pacto. Así que el Antiguo Pacto es el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí, y es lo que se refiere el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Era el pacto con la ley que Dios dio en el monte Sinaí. Ese es el Antiguo Pacto. Pero hay un nuevo pacto que vino en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, a través del cumplimiento de la ley, y nos dio para nosotros vivir ahora por gracia, es pura gracia, es porque nosotros somos pecadores, nosotros somos personas que le fallamos al Señor, pero por pura gracia el Señor decidió alcanzarnos, por pura gracia Él decidió redimirnos, por pura gracia Él dejó, decidió dejar su trono y vivir entre nosotros, dar su vida por nosotros para rescatarnos y darnos esta nueva esperanza. Así que entonces lo que significa el Antiguo y el Nuevo Testamento es los pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces, ahora la pregunta es por ejemplo, en esta nación dice que se fundó bajo los fundamentos de la Biblia. Esta nación se fundó cuando unos peregrinos salieron de Europa y salieron para poder adorar al Señor libremente, poder no ser perseguidos, para establecer una tierra donde ellos pudieran adorar a Dios con libertad. Ese es el fundamento de esta nación. Esta iglesia se fundó con el fundamento de la escritura de la Biblia. La Biblia se enseñaba en las casas, la Biblia se enseñaba en los hogares. De hecho, el propósito de las escuelas cuando esta nación se fundó, las escuelas, los seminarios, las universidades, lo que hacía era preparar los líderes para las nuevas generaciones, y el fundamento era el bíblico. O sea, la parte más importante era bíblica. Por eso usted ve que las universidades élites de esta nación, sus bases fueron preparar los sacerdotes, preparar los líderes que iban a tomar las riendas de este país. Era para preparar los pastores, para preparar los ministros, preparar los legisladores, los gobernadores, los alcaldes, preparar los líderes de las próximas generaciones. Así que el fundamento era la escritura, era la Biblia. O sea, la Biblia era lo principal que se enseñaba en todas las instituciones académicas. Pero no, esta nación ha cambiado el fundamento de eso. Ahora es al revés. Ahora no, ellos no quieren la Biblia por ningún lugar.
Y eso trae unas consecuencias, y las consecuencias es que el fundamento de la nación se socava, y al socavarse el fundamento de la nación, ¿cómo esta nación se va a sostener de pie si el fundamento está socavado? El fundamento está siendo cambiado, se quiere cambiar hasta la historia, se quiere cambiar hasta los libros, se quiere sacar la palabra Dios y la relación de Dios en todo lugar. Lo único que falta es que le quiten la frase que dice en los billetes verdes de esta nación, que dice, no, en la moneda de esta nación, que dice, in God we trust. Así que entonces es quitar el fundamento por completo. Ellos no quieren a Dios, no quieren a Dios en las escuelas, no lo quieren en las cortes, no quieren a Dios ni su palabra en ningún lugar. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que si este pueblo se humillare, si nosotros nos humilláramos, si nosotros nos humilláramos, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y si buscaran mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la promesa que Dios nos da. Nosotros como iglesias no podemos seguir copiando el sistema del mundo. Nosotros como iglesia no podemos seguir con la corriente. La corriente es quitarnos la Biblia de las manos, sellar nuestra boca para que no adoremos. Y mire, los celulares ahora mismo, ¿qué han hecho? Quitar la Biblia de nuestras manos. Por un lado nos la ponen accesible porque la tenemos en un documento, pero no es lo mismo usted tener un documento, una Biblia en papel y letra que usted puede marcarla, que usted puede, yo no sé si usted ve mi Biblia que está con muchos banditas y tiene marcas de highlights, tiene porque esta Biblia ya yo la conozco, esta Biblia yo conozco esta escritura, porque con ella yo me relaciono, porque con ella yo escribo, porque con ella yo subrayo, porque con ella yo marco. Esa palabra no se me queda en el celular. Tú la tienes, está bien, la tienes accesible, y yo también la uso. Yo la uso muchísimo, lo que hay en el mi Biblia del celular, porque ahí yo busco las palabras griegas, ahí yo busco el significado de las palabras originales, ahí yo voy y busco muchísima información, busco los comentarios, busco las concordancias, busco mucha información que está bien accesible a mi mano, y no tengo que caminar con todos los libros en la mano. Pero cuando llega el momento de estudiar, nada sustituye, nada que tú tengas puede sustituir la palabra de Dios en el impreso, en escrita. La palabra nos está diciendo, si nosotros, y la iglesia es la que tiene que empezar. La iglesia es la que ha quitado también la Biblia de su fundamento. Nosotros vemos cómo van las iglesias. Las iglesias se están cerrando en esta nación. Las iglesias están cambiando el fundamento de lo que creían inicialmente. Están aceptando dentro de sus iglesias ahora una serie de cosas que la Biblia establece que no. ¿Cómo es posible que en esta nación hay iglesias que le digan al pecado que no es pecado? ¿Cómo es posible que hayan iglesias que ahora digan que el homosexualismo no es malo porque la Biblia no lo establece de esa manera? Pero yo te quiero decir a ti que nosotros no es que tengamos algo contra los homosexuales, no, es que nosotros señalamos lo que es el pecado. Nosotros amamos al pecador, es lo mismo, y lo hacemos por amor, lo hacemos para que tú abras los ojos, para que tú entiendas, aleluya, que hay cosas que lo que hacen es que llevarte a la perdición. Es lo mismo que hacemos con todas las demás cosas. Nosotros hablamos sobre la fornicación, hablamos sobre el adulterio, hablamos sobre el robo, hablamos sobre la murmuración, porque mucha gente piensa que robar es malo, que adulterar es malo, que fornicar es malo, pero cuando llega al momento de hablar de todo lo que hablan con sus bocas, piensan que eso no es pecado. Y ese pecado está dentro de la iglesia, porque asesinamos con nuestras bocas, asesinamos con nuestras lenguas, hacemos más daño con nuestras lenguas que con cualquier otra cosa. Entonces, es el señalando lo que está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia es como un espejo. La Biblia es la que nos dice a nosotros cómo nosotros tenemos que conducirnos en esta vida. Así que esa es la importancia de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que si nosotros nos humillamos, si nosotros oramos, si nosotros buscamos su rostro, si nos convertimos de nuestros malos caminos, si dejamos lo que está haciendo mal, entonces el Señor nos va a escuchar, entonces el Señor va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Así que entonces es tiempo
de que nosotros como iglesia empecemos a humillarnos delante del Señor, empecemos a reconocer nuestra falta, que hemos descuidado su palabra, que hemos descuidado la palabra del Señor. Hay gente que simplemente la carga, hay gente que nunca la lee, hay gente que no sabe nada. Usted los ve que a veces usted dice, pues vamos a buscar en Timoteo. Y buscan desde Génesis, buscando por allá de dónde está, porque no hay relación con la palabra, porque no la conoces. Es importante que tú te relaciones con la palabra del Señor. Es importante que tú sepas cuáles son todos los libros que están en el Antiguo Testamento. Que tú sepas, tú mismo pases por ese proceso. Ok, este es el Nuevo Testamento, este es el Antiguo Testamento. Estos son los libros, estos son el Nuevo Testamento. Este es mi Antiguo Testamento. Pues entonces, ¿cuáles son todos los libros que yo tengo en el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los libros que tengo en el Nuevo? Y que tú puedas relacionarte con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es una palabra inspirada. La palabra es un libro sagrado, es un libro que nos ofrece un faro en medio de las tinieblas. Estamos viviendo un mundo en crisis. Tú no puedes vivir en un mundo en crisis sin un mapa para saber por dónde te vas a guiar. La Biblia es un mapa. La Biblia es un GPS que te guía a dónde tú tienes que ir, hacia dónde tú tienes que dirigirte, cómo tú llegas hasta Dios. Entonces, es como si yo quisiera ir a California, no tengo GPS, no tengo mapa, llegaré a México, llegaré a Canadá y no llegaré a mi destino. ¿Por qué? Porque no tengo dirección. Pero si yo cojo un mapa y si yo pongo un GPS, mire, yo te llego allá a la Patagonia, allá abajo, a Argentina, lo último de allá, te llego al Polo Norte. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo un mapa, porque voy con una seguridad que voy por el camino correcto. Así es la palabra del Señor. ¿Tú quieres llegar al cielo? ¿Tú quieres encontrarte con el Señor? Pues entonces tienes que coger el mapa en tus manos y tienes que dejarte llevar por el mapa. Si tú no te dejas llevar por el mapa, pues mire, pues terminará en la caldera número 30. Tú no quieres llegar a la caldera 30. Tú quieres llegar al cielo. Tú quieres coger otra dirección hacia arriba. Pues entonces tú tienes que coger la palabra y cada vez que la palabra te redarguya a ti de algo, cada vez que esta palabra te habla a ti y te muestre algo, entonces hay que hacer los cambios que tú tienes que hacer. La palabra del Señor nos dice que si nosotros nos humillamos, que si oramos, que si buscamos su rostro y nos convertimos del mal camino, o sea que si nosotros dejamos el camino malo de atrás, entonces el Señor nos va a escuchar desde los cielos. Entonces el Señor va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. La iglesia es la que tiene que empezar. La iglesia es la que tiene que empezar poniendo la palabra donde tiene que ponerla, interpretando la palabra correctamente. Como ella se interpreta. La palabra no necesita que tú estés torciéndola para tú entenderla. No, la palabra ella misma se interpreta ella misma. Así que entonces nosotros nos hace falta ir al fundamento que nosotros tenemos que llegar. Y en esta tarde pues yo quisiera pues hablarle distintas cosas que hay acerca de la escritura. Y la Biblia es una colección que son 66 libros. Fue escrita en un periodo de 1500 años. Más o menos desde el 1500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo. Fue escrita por más de 40 autores. Entre estos autores hay sacerdotes, que si hay profetas, que si hay líderes, que si hay pastores de ovejas, hay seguidores de Jesús. Es una gama de autores de diferentes trasfondos cultural, social y político. Así que la Biblia no es solamente un libro, es una colección de 66 libros. Y esa palabra, esos 66 libros tienen mucha información. Y la Biblia tiene una organización, la Biblia está organizada. La Biblia una de las cosas que tú debes aprender, cómo es que está la Biblia organizada. La Biblia está organizada en una forma particular para hacerte fácil su lectura. Porque nos va a ayudar a buscar la información que nosotros tenemos. La Biblia no está escrita, esta Biblia como no está organizada hoy en día, no está organizada en forma cronológica.
no está de acuerdo a las fechas, pero está de acuerdo a los temas. Así que entonces está agrupada en grupos para que tú puedas relacionarte, para que tú puedas seguir la historia, para que tú puedas estar más organizado cuando tú la lees y puedas en tu mente tener un mejor trasfondo de cómo la Biblia está organizada. Así que los primeros 5 libros son los primeros 5 libros que se conocen como el Torah, como la ley, que son los libros donde está lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, de a dónde Dios los sacó, están los principios, todos los principios del mundo, los principios de todas las cosas. Después vienen los libros de historia, los libros históricos. Ahí está desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Después vienen los libros de poesía sapiensales, que son los libros de Job hasta Cantares. Después vienen los libros proféticos, y los proféticos están en los primeros, son los libros de los profetas mayores, después los profetas menores. Y con eso termina lo que es el Antiguo Testamento. En un video que te vamos a dar después de yo concluir lo que estoy hablando, te vamos a enseñar las divisiones, cómo estaba dividido en la Biblia hebrea el Antiguo Testamento. Te vamos a dar mucha información de cómo está organizada la Biblia, y a la misma vez te vamos a dar cómo es la historia de la Biblia. Después vienen los libros del Nuevo Testamento, que tienen los 4 evangelios que hablan sobre la vida de Cristo, sobre la vida de Jesús. Viene la historia de la iglesia con el libro de los Hechos, vienen las cartas paulinas y las cartas generales. Así que y el libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis. O sea que entonces la Biblia está organizada de una manera que se te haga a ti fácil entenderla. La Biblia se escribió en diferentes lugares, se escribió en el desierto, en palacios, en prisiones, en islas, en diferentes lugares, en diferentes contextos, por 40 autores diferentes en 1500 años, en un transcurso de 1500 años, en diferentes ambientes, en guerras, en paz, en 3 diferentes continentes, en Asia, en África y en Europa. Todo esto que yo te estoy dando está como recurso, como un PDF en la página de la iglesia. Así que puedes ir, bajarlo y puedes imprimirlo para que lo tengas. Así que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Y el propósito principal de la Biblia, a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la restauración del propósito original de Dios, por el cual Él creó al hombre, y a través de su reino, que se desenvolverá en la paz y la justicia en la tierra, y santificará el nombre de Dios. Es el rescate del hombre a través de la sangre de Jesucristo. Como Dios Dios crea al hombre, como el hombre se aleja del Señor, y cómo Dios diseña un plan de rescate con Jesucristo, y después viene la restauración por completa del reino en el tiempo del fin. O sea que la Biblia tiene un solo tema. Son 40 autores diferentes, 1500 años. La Biblia no se contradice, sino que la Biblia se complementa de un lado al otro completa. O sea que eso solamente lo puede hacer el trabajo del Espíritu Santo, porque son 40 autores diferentes, 40 contextos diferentes, en idiomas diferentes, continentes diferentes, épocas diferentes, y ninguno de ellos se contradice, sino que es entrelazada uno en otro para nosotros que veamos el plan de salvación orquestado para los hombres. La Biblia está escrita en 3 lenguas, está escrita en hebreo, en arameo y en griego. Usted sabe que el Antiguo Testamento es en hebreo y porciones en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. O sea que eso es algo que es bien importante que usted sepa, que el Antiguo Testamento es hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Así que tiene diferentes estilos literarios. La Biblia es una riqueza en los estilos literarios. Y es bien importante que usted entienda cuál es el estilo literario de cada uno de los libros que usted está leyendo. La Biblia es bueno leerla, no como algunos la leen, que yo la abro aquí
y leo un texto, después mañana la leo acá y la leo allá y la leo en diferentes lugares. Eso te puede llevar a malas interpretaciones. Eso te puede llevar no una forma edificante que tú puedas aprender de la Escritura. La forma más fácil, la forma más edificante, la forma más constructiva de usted leer la Biblia es una forma sistemática, que usted establezca un sistema, usted saca un tiempo, usted diga, pues yo todas las mañanas yo voy a leer la palabra del Señor y voy a empezar desde el Génesis. Usted puede empezar en el Nuevo Testamento, puede empezar en el Antiguo, puede empezar un plan con Antiguo y Nuevo y los Salmos. O sea, que usted en una forma sistemática, que usted establezca un sistema. Así que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿En qué material se escribió la Biblia? El Antiguo Testamento está escrito en pergaminos y en papiro, y hay libros que se escribieron en rollos, otros en códices. Libros en rollos quiere decir que usted sabe cómo tienen los judíos, que era en papiro y se unían, o en pergamino y se unían y se hacían de rollos. Pero también en el tiempo más moderno, en el Nuevo Testamento, se empezaron a escribir, empezó a desarrollarse lo que hoy conocemos como libros, y eso empezó con lo que se llamó códice, que ellos cosían, doblaban páginas y las cosían. Y entonces hay escritos de la Biblia que están escritos en papiro, pergamino, en rollos y en códice. Y en la información que le estoy poniendo en la página de la iglesia, tiene el proceso. Por ejemplo, el papiro era como una bambúa en nuestros países, y entonces en esa página tiene el proceso de cómo ellos preparaban el papiro a partir de ese tipo de caña. Vaya y bájalo para que vea. Y entonces el pergamino era de cueros, de cueros de animales. Así que la Biblia, como les dije anteriormente, lo que desarrolla es el desarrollo del plan eterno de Dios para salvar al hombre por medio de Jesucristo. O sea que en la Biblia usted lo que va a encontrar desde Génesis, desde que empieza en Génesis, usted lo que va a encontrar cuál es ese plan eterno, cuál es el plan del Señor para la salvación del hombre. Por eso es que es bien importante que usted se mantenga firme en la Escritura para que el plan de Dios se cumpla. Cuando usted deja la Escritura y la pone a un lado, es un gran error. Por eso es que a mí a veces me duele, me molesta, me mortifica, me encebolla el hígado cuando yo veo gente que no respeta la palabra de Dios en el templo. Se está leyendo la palabra y ellos ni buscan la palabra, ellos ni la siguen, ellos se mueven, ellos se van al baño, ellos hacen cualquier cosa, están predicando y usted no lo ve que sacan una libretita para no tomar nota. Ellos no atienden al mensaje, ellos no atienden la palabra. Mi hermano, si usted no atiende la palabra, si usted no le presta atención al libro más importante que Dios nos ha dado, que es el libro que transforma y cambia al ser humano, usted tiene problemas. Usted va a tener problemas porque usted va a ser un cristiano, va a ser un cristiano raquítico, porque usted no tiene alimento, usted no tiene palabra, usted no tiene lo que sostiene sus músculos, sus huesos en su lugar, lo que mantiene sus pies firmes es la palabra. Si usted no hace caso de la palabra, usted se la puede saber de pies a saber. Satanás también se la sabe la palabra, pero no la puede aplicar. Y ese es el problema que nosotros tenemos hoy en día, que la gente, la palabra no les significa nada, la palabra les pasa, y la palabra no penetra el oído, no penetra la mente y no llega al corazón, porque la palabra no se le presta ninguna atención. Si usted no presta atención a la palabra, ¿cómo esa palabra te va a transformar? ¿Cómo esa palabra te va a edificar? Yo creo que nosotros tenemos que aprender a tener reverencia por la palabra del Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, yo tengo que parar todo lo que estoy haciendo para escuchar esa palabra. Yo tengo que dejar lo que yo estoy haciendo. Por eso es que a mí no me gusta que cuando se está predicando, se está hablando de la palabra, estemos enfocados en otras cosas. Es el momento de soltar todo, es el momento de hacer como María, sentarse a los pies del Señor a comer del rollo de la palabra del Señor. Proponte que tú hagas como María, que cuando el Señor está dando su palabra, tú estés ahí
listo para comer. Y no estés afanado como Marta, metido en otras cosas, sin dedicarle ese esmero a escuchar la palabra del Señor. En conclusión, esta tarde podemos decir que la Biblia es una colección, no es una colección de libros o de historias aisladas, sino que es un plan desarrollado por Dios, donde Él nos muestra su plan eterno para salvar al hombre por medio de Jesucristo. Y entonces todas las historias que usted va a encontrar en la Escritura, todos los periodos particulares de la Escritura, están conectados con ese plan. O sea que todo conecta con el plan de salvación. Usted lo va a ver a través de toda la Biblia, va a ver como si fuera un cordón que hilvana todas las historias de la Biblia, todas las profecías. Así que eso está planificado eternamente por Dios y lo presenta en una forma cronológica. Así que, ¿cómo Dios desarrolló ese plan? Dios desarrolló ese plan por medio de promesas. Por medio de promesas que se fueron cumpliendo. Y esas promesas se fueron cumpliendo en el tiempo, en el kairos de Dios, en el tiempo determinado por Dios. Por eso que usted va a encontrar en la Escritura que dice, no había llegado su tiempo. Pero después va a encontrar, llegó el tiempo. O sea, está todo planificado. Y lo que falta de cumplirse está también igual. O sea, lo que falta de cumplirse se va a cumplir en el tiempo del Señor. O sea, que todo está sincronizado. Todo está muy sincronizado con el plan del Señor. Ahí no hay nada al azar, no hay nada que esté sin planificación. Todo lo que está ocurriendo y lo que, por ejemplo, lo que usted ve en el mundo hoy día está determinado por eso. Porque está profetizado, o sea que lo que estamos viendo se está haciendo historia, la profecía que ya está en la Escritura. Lo importante es que tú y yo estemos firmes en la palabra, que nosotros creamos en esta palabra y nos afirmemos en ella, porque el enemigo te va a tratar de sacar de la palabra, el enemigo te va a tratar de cerrar tu boca, te va a tratar de sacar de ella, que tú no confíes en ella, que tú no le hagas caso a la palabra, que tú no saques tiempo con la palabra. Pero en este mes te estamos diciendo cuán importante es la palabra para que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Así que yo te invito ahora para que puedas ver estos dos videos que vamos a estar presentando. Vamos a estar presentando un video que es ¿qué es la Biblia? Y luego te vamos a estar presentando otro video que es la historia de la Biblia. Y en las páginas de recursos que tienes para este estudio bíblico, te estoy incluyendo esta tabla. Esta tabla va a ser explicada en uno de los videos. Es bien importante que tú atiendas y para que tú puedas entender esta tabla, porque de cogerla así y mirarla no la vas a entender, pero cuando tú coges el video y vas cogiendo parte por parte, entonces tú vas a entender completo la historia, qué es la Biblia. Así que yo te invito para que aproveches esta oportunidad de quedarte y estudiar estos dos videos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que disfrutes estos dos videos, que te saques el tiempo, saca tu libreta, saca tu lápiz, saca tu highlighter y comienza a tomar notas de esto que vas a estar viendo en estos dos videos que vas a estar viendo ahora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y la semana que viene nos volvemos a ver, ya sea conmigo o con Azalia, cualquiera de las dos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio?
Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video.
La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos a una hermosa mente, al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto. Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación, redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para hacer para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia.
Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará a explorar. Oramos al Señor, damos gracias al Señor por la lección de hoy en día, damos gracias a todos los que se conectaron para vernos y aquellos que se van a estar conectando luego. No es casualidad que tú entres a este estudio bíblico, que este estudio bíblico te haya edificado y que este estudio bíblico te haya enseñado algo hoy que tú no sabías, que hayas aprendido algo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y oramos al Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, de aprender de ella, aprender cómo está formada, de aprender que es un libro que es indestructible, que ha sido buscado por generaciones para destruirse y que es un libro, Dios mío, que transforma, es un libro que no es un libro muerto, es un libro que se torna, Dios mío, en una rema que edifica mi vida, que la transforma, que me levanta, que me restaura, que me anima, que me consuela. Padre mío, es un libro que me guía hacia ti, es un libro que me da, Dios mío, el mapa para llegar hacia tu presencia. Señor, ayúdanos a escudriñarlo, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos sobre todas las cosas a afirmarnos en tu palabra y que nada nos saque de los pies y nadie nos saque este fundamento que está fundado sobre esa palabra. No importa lo que venga a nuestras vidas, no importa las crisis que vengan a nuestras vidas, no importa las crisis que vengan al mundo, Señor, que nuestros pies estén firmes en tu palabra, de tal manera que nada los mueva de ella. Señor, te damos gracias por cada uno de los oyentes, que tu palabra le edifique en este día, bendícelo, Señor. Padre mío, te damos gracias por ello. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.